Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra serie de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar en el capítulo número 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2. Hemos venido haciendo un estudio acerca de la iglesia primitiva. Hechos 2, versículo 41, y cuando lo encuentre, por favor, si se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 2, versículo 41. Y hemos venido hablando acerca de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. ¿Sabe usted que la iglesia es el cuerpo de creyentes? No es el edificio, ¿no? Por tanto, como es el cuerpo de creyentes, es una iglesia viva. Tiene esencia, tiene propósito. ¿Sí o no? Los edificios no tienen propósito alguno, ¿no? Hoy sirven para una cosa, mañana los renta otra persona y lo hace para otra cosa, dependiendo. Pero la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre del Cordero, Dios nos salva y nos da un propósito. Antes solamente existíamos, ¿no? Era como The Walking Dead. ¿Ahora qué tenemos? Ahora tenemos propósito, ahora tenemos vida. Amén. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire que hacía el Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No hay mejor evangelismo que ese ahí. El Señor añadiendo a su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde, Señor, de presentarnos primeramente delante de ti, reconociendo nuestra gran necesidad, Señor. Hemos venido hasta este lugar porque reconocemos que fuera de ti nada podemos hacer. Necesitamos permanecer en ti y tú en nosotros, Señor. Padre, te pedimos hoy que tú nos exponga, Señor, a la verdad de tu palabra, que sea como espejo delante de nosotros, que tú nos muestres nuestra condición, no la condición del prójimo, no la condición de mi esposa o de mi esposo o de mis hijos, mi verdadera condición delante de ti, para que tú cambies, para que tú desarraigues aquellas áreas que no dan fruto, para que tú podes aquellas que dan fruto, para llevar mucho fruto. En esto eres tú glorificado. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva y se pasee con libertad en medio de nuestro, que tú nos ministres como solamente tú puedes y sabes hacer. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos hablando acerca de la vida de la iglesia. Y hemos venido estudiando acerca de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés y cómo es que al final de su discurso muchos de los que estaban presentes preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No tenemos esperanza, no tenemos remedio, no tenemos cómo arreglar todo lo que hemos hecho. ¿Qué haremos? Y Pedro prosigue entonces a darle dos condiciones para la salvación. Número 1, arrepentidos. Arrepentidos. Y el número 2, bautícese cada uno para recibir el don del Espíritu. No voy a abundar en esos dos porque lo tocamos la semana pasada y la semana antepasada también. Dios extiende su invitación a ser perdonados de los pecados y a recibir la vida eterna que ofrece. Y esto es algo que aún Dios hace hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la salvación siempre ha sido de la misma manera. Cuando las personas me dicen: bueno, ¿cómo era la gente salva en el Antiguo Testamento? De la misma manera que soy, por fe. Nada ha cambiado. Ellos tenían fe en el que había de venir, nosotros tenemos fe en el que ya vino. Pero siempre ha sido por fe, ¿no? Entonces, pero sabemos que aunque Dios hace invitación a la salvación, que Dios extiende su gracia, no todos le recibirán. No todos están dispuestos a dejar atrás sus placeres, su vieja manera de vivir, sus tradiciones, su falsa seguridad.
Pero en el versículo 41 se hace mención de aquellos que le recibieron y fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia. ¿Un total de cuántas personas? 3,000. Imagínense. 3,000. Una media iglesia. Ahí mismo en Pentecostés, media iglesia. Ahora es importante notar que aquellos que le recibieron son los que componen la iglesia del Señor. Esta palabra recibieron tiene un significado diferente a la que usó Juan en su evangelio. Juan dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no llamados hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Pero esta palabra recibieron que usa aquí Lucas, o que usó que usa Lucas en este capítulo, tiene un significado que va más allá de recibir o de aceptar el mensaje de salvación. La palabra usada aquí en el original es la palabra apodekomai, y hablamos la semana pasada, que significa recibir sin reservas. Sin reservas. Ahora, esto es un problema para el hombre, tanto natural como cristiano, porque muy pocos se entregan sin reservas. Usted analice, la semana pasada pues hablé un poco acerca de los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Y cuántas veces realmente nos entregamos a nuestros cónyuges sin reservas? Muchas veces tendemos a, no le voy a dar todo, no le voy a decir que la amo con todo mi corazón porque no quiero que me vaya a herir. Y la cuestión con eso, lo que sucede es que desafortunadamente muchos matrimonios se derrumban o se destruyen por falta de entregarse sin reservas. Tratan de reservar y eso es lo que lo lleva a la destrucción. Ahora, lo mismo sucede con la salvación, lo mismo sucede con estas personas que se entregaron sin reservas. Esto habla de una entrega total al Evangelio, un desecho radical de todo tipo de doctrina errónea, de seguridad falsa o de tradiciones equívocas. Habla de una entrega sin reservas a todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso es importante porque muchas veces venimos a Dios pensando, bueno, yo quiero que Dios haga esto en mi vida, y ponemos a Dios como en una caja. ¿No? Yo quiero que me quite esto, que me cambie esto, que me arregle esto. No, y le decimos a Dios lo que Él tiene que cambiarnos. Pero cuando Dios empieza a meter la mano en los lugares que nadie sabe, y Dios empieza a encender las luces en esos lugares donde están oscuros, decimos, no, aquí no. Esto es mío. Aquí no te metas, Señor. Esto yo no quiero que lo cambies. Yo nací así. ¿No? Pero Dios está interesado en cambiar lo que le decimos que cambie y lo que le decimos que no cambie. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y aunque no esté de acuerdo, la Biblia lo establece. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que es una pregunta un poco redundante. Estas personas que habían recibido el Evangelio eran la mayoría judíos que habían venido de otras partes. Por consecuente, según ellos, la salvación era por obra. Si guardo los ritos, si guardo las fiestas, si me circuncido, si hago esto, si hago lo otro. No. Pero mire, es triste pensar que hay tantos cristianos que dicen haber entregado sus vidas al Señor, pero no lo han hecho del todo. Del todo. Me perdonan, es que me siento un poco mejor ya de la enfermedad que tuve hace 2 semanas y me siento que estoy predicando en 8 cilindros. Entonces, tengo que bajarle a... Pero no lo han hecho aún del todo. Aún tienen reservas en cuanto a su amor por Él. Y desafortunadamente, en el momento que el amor de Dios llega a, entre paréntesis, competir con el amor de las cosas del mundo, ¿cuál es el amor que normalmente, cuál es la persona que normalmente toma el segundo lugar? Dios. Dios. Primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. Y esas cosas que compiten con el amor de Dios o con las cosas que Dios quiere hacer en nosotros o con la prioridad que Dios debe tener en nosotros, esas cosas pueden ser el trabajo, la familia, el dinero, las metas, los sueños, usted póngale. Esto no es recibir a Dios sin reservas, porque estas personas aún aman más a sus cónyuges que al Señor, aún aman más a sus hijos que al Señor, aún aman más sus tradiciones que al Señor, aún aman más sus propias vidas que al Señor. No lo tienen que buscar, pero en Lucas 14:25 dice Jesús, si alguno viene a mí. Ahora interesante porque el primer versículo 25 aquí dice, grandes multitudes iban con él. Ahí va Jesús, ¿no? De camino a ministrar, y venían las multitudes. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero que Dios me use para su gloria. Y de repente Dios se vira y le dice,
Dice, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está hablando de una imposibilidad. Ahora, si usted y yo estuviésemos en esa multitud de gente, probablemente hubiésemos puesto el freno de emergencia ahí mismo y hubiéramos dicho, espérate, aborrecer a mi esposa, aborrecer a mi hermano, a mi hermana, a mis hijos, aún en mi propia vida. No, se está contradiciendo Dios, dice que tengo que amar a mi prójimo. Pero aquí esta palabra aborrecer significa amar menos. A menos de que tú pongas a tu esposo, tu hijo, tu hija, tus propias metas por debajo de mi amor, no puedes ser mi discípulo. Claramente. No sé cuántos habrán seguido caminando con Jesús y cuántos se regresaron. La Biblia no lo establece, pero me imagino que muchos pensaron bastante bien, no sé si voy a seguir al Señor o no. Y entonces pues Jesús le sigue poniendo aquí un poco más dura la cosa. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Una persona que hace una edificación sin contar y se queda a la mitad, se considera una persona un poco torpe, ¿no cree? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahí cerca de la casa hay una subdivisión que comenzaron a hacerla en el 2006. Nosotros compramos casa en el 2003 y estaba bien bonita. Empezaron a hacer el muro de afuera y nosotros pasamos por ahí y decíamos, wow, yo quería vender mi casa y mudarme para ahí porque estaba tan bonito. Pero ¿qué pasó? Se cayó la economía. La construcción se fue al piso. Y por años, lo único que había era lo de afuera. No se pudo terminar. ¿O qué rey, dice aquí el Señor, a marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, se le envía una embajada y le dice, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, escuchen, renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A la pregunta es sencilla, ¿quiénes quieren ser discípulos del Señor? Las cosas cambian, pero esta es la demanda que Dios pone sobre nosotros. Esto es darse sin reservas. Esto es recibir al Señor sin reservas. Si recibimos al Señor, lo tenemos que hacer de una manera sin reservas, completamente abierta. ¿Por qué? Porque Dios no nos reservó a nosotros nada. Dios nos dio lo mejor. Se dio a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. No solamente entregó a su Hijo por nuestros pecados, sino que nos ha dado juntamente con Él todas las cosas. Lo menos que podemos hacer nosotros, si es que en verdad le hemos recibido, es entregarle por completo nuestras vidas sin reservas. Señor, haz conmigo como quieras hacer. Es decirle de la misma manera que el apóstol Pablo declaró en su carta a los Filipenses, no lo tiene que buscar, se lo leo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Diga conmigo, lo he perdido todo. ¿Lo ha perdido todo? Todavía falta. Tiene mucho todavía que perder. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo era una persona que se había dado por completo al Señor. Por completo al Señor. Y usted pasa a través de toda la Biblia y se encuentra con ejemplos tras ejemplos tras ejemplos de personas que dejaron todo. Todos los hombres que Dios usó para su gloria fueron hombres que se dieron a Él sin reservas. Y el primer requisito, si queremos que Dios nos use en un ministerio o en un área, el primer requisito es estar dispuesto a dejarlo todo. Es a dejarlo todo.
Muchos quieren llegar al Señor y que el Señor los use de manera poderosa. Yo quiero sanar enfermos, yo quiero levantar muertos, yo quiero, no, que no quiero hacer. La pregunta del Señor para nosotros es bien sencilla, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? Desafortunadamente muchos cristianos hoy son cristianos a medias y sirven al Señor a medias. Por lo tanto, añado yo aquí, no sé si son salvos a medias también. Estos nuevos cristianos, hablando del libro de los Hechos, comenzaron a experimentar algo que nunca antes habían experimentado. Ellos habían dejado a un lado los ritos de la ley y se habían entregado ahora a una comunidad de creyentes donde tenían todas las cosas en común. Todas las cosas. Desde la bicicleta oxidada hasta el Mercedes nuevo. Todo en común. ¿Cuántos dicen amén? Okay. ¿Quiénes tienen bicicletas oxidadas? Tenían la misma doctrina, tenían el mismo amor los unos por los otros, tomaban la Santa Cena juntos y oraban juntos los unos por los otros. Era una comunidad inseparable. Yo creo firmemente que si la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, pudiera aplicar estos 7 versículos a su vida diaria, si aplicáramos estos 7 versículos a nuestra vida diaria, Dios haría mucho más en medio nuestro que si nos aprendiésemos todos los misterios de la palabra de Dios. Estos versículos muestran en esencia el amor que tenían los unos por los otros y el deseo que tenían de estar juntos. A estos nuevos creyentes no los unía ni su cultura, ni su lugar de nacimiento, ni su idioma natal, ni su idiosincrasia. Esas cosas eran irrelevantes. Lo que los unía a ellos era el deseo de agradar a Dios a través de la doctrina de los apóstoles, el deseo de tener comunión los unos con los otros, el recordatorio de la muerte del Señor con el partimiento del pan y el deseo de orar juntos. Esto es lo que los unía a ellos. En el momento que una iglesia basa su unidad en cosas fuera de estas, está comenzando a edificar en terreno arenoso. Porque comienza poco a poco a echar a Cristo a un lado como fundamento y comienza a poner su afecto en las cosas terrenales que los unen. Pero el fundamento de la iglesia ha sido, es y siempre será el Evangelio. Y el Evangelio no discrimina. Si eres negro, blanco, azul, verde, amarillo o naranja. Si eres cubano, mexicano, puertorriqueño, lo que sea. Dios no discrimina. ¿Sí o no? El Evangelio nos ayuda en cuanto a cómo encontrar unidad en medio de todas las diferencias que podamos tener. Nuestra ciudadanía es celestial. No es cubana, no es mexicana, no es americana. Es celestial. Por lo tanto, lo que nos debe unir son las cosas celestiales. Entonces tenemos que perseverar en aquellas cosas que nos unen, en vez de aquellas cosas que nos dividen. Versículo 42. ¿Está ahí en Hechos 2 todavía? Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra perseverar proviene de la palabra griega proskartereo, la cual se divide en dos. Pros significa hacia o de camino, y cartereo, ser fuerte, con muchos hombres aquí que veo. Dije muchos. Denota persistir firmemente en una cosa y dando cuidado constante a ella. Si usted siembra una planta, supongamos que usted tiene, alguien le regaló un aguacate, supongamos, ¿no? ¿A qué no le gusta el aguacate aquí? A Vivian nada más. Y a Dar. Si alguien le regala una planta, usted le dice, mira, este aguacate es genial, porque este aguacate, no importa cuántas veces lo corte, nunca se acaba. Gloria a Dios. Magnífico. Abre un negocio de... Pero usted dice, bueno, yo por fe lo voy a sembrar, ahí lo dejo. ¿Qué va a pasar con el aguacate? Se va a morir. ¿Por qué? Porque no lo está atendiendo, no está perseverando en cuidarlo. Entonces, perseverar significa cuidar constantemente, tener cuidado de algo constantemente. Y es lo que ellos hacían en cuanto a la oración, la doctrina, la comunión y el partimiento del pan. Ellos cuidaban eso, con celos lo cuidaban. Esta palabra significa o demuestra que el caminar cristiano es algo bien fácil, ¿sí o no? No, el caminar cristiano no es nada fácil.
La semana pasada di un ejemplo que yo sé que algunos se rieron y todo, pero no es fácil decirle a la carne que no. ¿Sí o no? En el mundo era fácil. Alguien te daba una cachetada, pues tú le dabas otra. Sencillo. Alguien te gritaba, tú le gritabas. Alguien te robaba, tú le robabas. Entonces decías muy bíblicamente, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero ahora Dios nos dice, si alguien te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien te pide algo prestado, no, déjaselo. Y es más, dale la capa también. Y si alguien te dice que vayas una milla, pues ve con el 2. Al que te pida, dale. Y no se lo niegues. El amor a nuestros enemigos. Ahora, eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. Por eso el reino de los cielos es para los valientes. Para los valientes. Y solamente los violentos o los valientes lo arrebatan. Los flojos no entran en el reino de los cielos. Se lo digo. Un cristiano flojo que sea la tentación todo el tiempo, que pues prefiere quedar bien con la gente de afuera que con los de adentro, que cuando está en la iglesia, gloria a Dios, pero cuando está afuera habla como le da la gana, como normalmente es. Esa gente que se dejan llevar por su carne, que se dejan llevar por sus emociones, son cristianos flojos. No sé si exactamente entrarán al reino de los cielos. Al final darán testimonio de que Dios los salvó de qué, si continúan de la misma manera. La fortaleza de tu fe no depende de Dios, sino que depende de cuánto tú quieras buscar a Dios. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Estas 4 áreas en las cuales ellos perseveraban eran lo básico en lo que cada iglesia, escuche, cada iglesia debe perseverar. Parte de la doctrina de los apóstoles era la doctrina de la salvación por fe, el arrepentimiento de pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. No lo estoy mencionando todas. Si hay algo que mantiene al pueblo de Dios en unidad, es la simpleza de la doctrina acerca de Dios. En el momento que los cristianos comenzamos a debatir en asuntos secundarios, que ni añaden a la salvación, ni son temas claves, es en el momento en que la división hace estragos dentro de la iglesia. Encuéntrate con un cristiano en la calle. Estás en la panadería o comprando un pancito así bien calentico. Y cuando te lo ponen así en las manos, dices, ay, gloria a Dios. Ay, ¿usted es cristiano? Sí, yo también, gloria a Dios. Ay, Dios te bendiga. ¿Y a qué iglesia tú vas? No, yo soy presbiteriano. ¿Y tú? No, yo soy pentecostal. Ya. Ahí entró la división. ¿Sí o no? ¿Tú sirves a Dios? Sí. ¿Eres hijo de Dios? ¿Te arrepentiste de todos tus pecados? Tú eres mi hermano. No me importa ni a dónde vayas, ni qué creas, no. Lo fundamental lo tenemos. Y es lo que y es lo que pasaba con esta iglesia nueva. Se concentraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que mantenía a ellos juntos y revueltos. De la misma manera es importante hoy la sana doctrina, porque la mayoría de las personas que vienen a la iglesia siendo cristianos, vienen con una mezcla de cristianismo con humanismo. Otros vienen de lugares donde a causa de la manipulación de otros llegan con un entendimiento acerca de Dios que no es completamente correcto. Y hay otros que vienen que nunca han conocido a Dios y lo que tienen en sus mentes es simplemente lo que han escuchado de otras personas. Todos venimos con una idea bien vaga de quién Dios es. Por tanto, la perseverancia en la sana doctrina es algo que cada iglesia cristiana debe practicar a todo tiempo. Cuando mencionamos sana doctrina, no estamos hablando de una denominación nueva. No, ¿a qué iglesia tú vas? Yo voy a una iglesia de sana doctrina. Como si fuera una denominación, ¿no? El concilio de sana doctrina, no. Significa simplemente, estamos haciendo referencia a todo el consejo de la palabra de Dios. Las cosas que usted quiere escuchar y las cosas que usted no quiere escuchar, pero están en la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina. También perseveraban en la comunión los unos con otros. Y esta comunión no era algo solamente dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia todo el mundo se lleva bien. ¿Sí o no? Se ve usted el domingo en la puerta. Ay, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Te amo tanto, te extraño tanto en el Señor. Ay, todo ese rollo, ¿no? Y en el momento que se acaba el domingo, ¿por qué no vamos a visitar? Ah, fulano, no sabes nada, en una lucha. Si no fuera por el Señor.
Pero la comunión entonces solamente dentro de la iglesia, el domingo. Debería ser también fuera de la iglesia. En la playa, en el parque, en la casa, en la parada del autobús, donde quiera ser. Es la comunión. Es el deseo de tener comunión, de tener amistad, compañerismo los unos con los otros. No es que no tenían vida fuera de la iglesia estos cristianos. Por supuesto ellos tenían sus trabajos, tenían sus negocios. Pero pasar tiempo juntos era prioridad para ellos. No era dejado al azar. No era objeto de si tenían tiempo de hacerlo o no. Ellos hacían el tiempo de comunión. Era prioridad para ellos. Yo escuché hace unos años atrás a alguien que me dijo, si tú no ordenas tu tiempo, alguien más te va a ordenar tu tiempo. Yo no entendí mucho lo que me acerca de eso, pero es verdad. Si yo no tengo un horario de prioridades, siempre va a haber algo que se va a entrometer y me va a cambiar el orden de prioridades, ¿sí o no? Así sucede. Entonces, para ellos la comunión era prioridad. Nada se podía interponer en eso. Ellos habían dicho, no, a las 3 de la tarde voy a encontrarme con Juanito Pérez. Y vamos para casa de Juanito Pérez a tomarnos un café y a no sé qué más. Y esa era la prioridad. Nada más se podía interponer. Alguien llamaba, no, mira, necesito, no, a las 3 tengo un compromiso. Mis hermanos vienen a mi casa. La Santa Cena del Señor también era prioridad para ellos. Porque eso mantenía la santidad de la iglesia pura. Y claramente el apóstol Pablo nos da instrucciones acerca de cómo tomarla en la carta a los Corintios. Y nos exhorta que nosotros mismos nos examinemos, a veces estamos en la fe. No dice examina a tu vecino, examina a tu esposa, examinémonos a nosotros mismos. El tomar la Santa Cena no era solamente un recordatorio de la muerte del Señor, sino que también en un momento donde cada uno de ellos tomaba un tiempo para examinarse y así no tomarla de una manera indigna. Podemos decir que si ellos perseveraban en el partimiento del pan es porque estaban perseverando en mantener la santidad y la unidad de la iglesia. Y comenzaba cada uno por sí mismo. Por sí mismo. Y los últimos también perseveraban en las oraciones. Lo que más le cuesta trabajo a la iglesia, las oraciones. Dado que la oración es un privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Es algo que podemos hacer en cualquier lugar. Gloria a Dios por eso. No hay que esperar el domingo para orar, para que Dios nos escuche. Dios nos escucha a todo momento. A cualquier hora. Cuando oremos de cualquier manera, de pie, acostado, de rodillas. Pero hay algo interesante en este pasaje en cuanto a la oración. Ellos oraban unánimes juntos. Unánimes juntos. El viernes tuvimos nuestro primer servicio de oración. Yo pienso que fue de bendición. Claro, yo estaba aquí adelante y yo no me fijé quién estaba orando y quién no estaba orando. Para mí fue de bendición. Ahora, si usted estaba ahí atrás y vio que todo el mundo estaba en las nubes, bueno, quizás para ellos no fue, para mí lo fue. Yo traté de fijar, le decía a mi esposa, estuvimos 2 horas aquí, entre alabanza, en la oración y la oración. 2 horas. Y le dije a mi esposa, de las 2 horas, 95% del tiempo, soy sincero, 95% del tiempo estuve consciente de cada palabra que se oró y estuve unánime en la oración. O un momento en que la mente empezó, como siempre pasa, ¿no? Y me tocó traer para acá. Pero mire, para estar tanto tiempo unánimes juntos en la oración, es una bendición. Es una bendición. Ellos oraban unánimes juntos y esto es algo que se ha perdido dentro de la iglesia al día de hoy. Hoy muchas iglesias hacen más énfasis en actividades pro templo o evangelísticas o de servicio a la comunidad para atraer a los inconversos a la iglesia. Porque según ellos, esta es la manera en que se añade a la iglesia, equivocadamente. Más adelante vamos a entrar en eso. El resultado de esto es que no tienen el tiempo y han dejado a un lado la oración como congregación. Fíjese que escuché de parte del pastor Chiu una vez que tuvo una reunión con algunos pastores en México. No recuerdo exactamente cómo fue ni dónde fue, pero sí recuerdo el testimonio que dio. Que le dijeron a un pastor, no, vamos a reunirnos, queremos hacer una reunión para orar los pastores. Y que algunos dijeron, no, es que yo no tengo tiempo para eso. Y eso, bueno, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para conversar con Dios. ¿En qué tienes que elevar el tiempo entonces? ¿Estará haciendo mucho ministerio?
supongamos. Tienen que estar muy ocupados, tienen que estar visitando a los enfermos, pues metidos estudiando, pero si la Biblia dice que se dedicaban a la oración y al estudio de la palabra. Entonces, si no tiene tiempo para orar es porque el pobre se está comiendo todos los libros que hay ahí, pienso yo. Pero que no tenía tiempo para orar. Mire, desafortunadamente en la iglesia muchas personas toman que la oración es que no tengo tiempo para eso. Es algo que no tiene mucha revelación. Yo puedo orar en mi casa. Normalmente la gente que no le gusta venir a orar dice, yo oro en mi casa. Porque yo puedo orar en mi casa, pues claro. Pues claro. Pero Dios nos ha llamado a orar como congregación. Esto es un ejemplo que lo vemos aquí en la Biblia. Esta nueva iglesia quizás no tenía todos los avances tecnológicos que nosotros tenemos hoy. No tenían Wi-Fi. No tenían Facebook. Tampoco tenían todos los recursos bíblicos que nosotros tenemos hoy. Pero perseverando en estas 4 áreas, obtuvieron mucho más de lo que nosotros tenemos hoy. Vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios. Pudieron experimentar los milagros, las maravillas que Dios hacía en medio de ellos. Y pudieron mantenerse firmes en medio de la persecución que se avecinó. Enseguida. ¿Usted cree que si esa persecución llega a la iglesia podemos mantenernos firmes? No digan ni sí ni no. Piensa en su corazón. ¿Podemos mantenernos firmes? Si se llevan a mis hijos para ser sacrificados, ¿podría yo venir al otro día al servicio y levantar mis manos y decir, gloria a Dios? Pero si no perseveramos en las oraciones, ¿cómo vamos a ser fortalecidos? Esta perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, provocó algo que a mi entender contribuyó mucho y en gran manera a la iglesia. El versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y ahí viene todo lo que el resto de los versículos dice. Pero yo quiero pararme un momento aquí en este versículo 43. Porque el resto del pasaje se deriva de esta frase que pocas veces se analiza. Sobrevino temor a toda persona. Ahora, esta palabra temor significa miedo, terror. La palabra original aquí es fobia. Usted sabe, ¿no? Aracnofobia, claustrofobia, suegrafobia. Hay otros que tienen trabajofobia. ¿Sí o no? Perrofobia. Bueno, esta palabra fobia significa miedo, tener terror. Pero en este contexto, escuche bien, en este contexto tiene que ver con una actitud de respeto a Dios. Ahora, por favor, síganme aquí. Es una actitud de respeto hacia Dios que infundía miedo, escuche, solamente al pensar deshonrar a Dios con cualquier obra o pensamiento. Era el miedo de decir, Señor, yo no te quiero fallar. Yo no te quiero deshonrar. Esta palabra tiene la connotación de una profunda reverencia hacia las cosas de Dios. Y esta reverencia había caído sobre el pueblo que se había separado para perseverar en las cosas de Dios. De repente, ellos tomaron prioridad en las cosas de Dios, oraban, estudiaban, tomaban la Santa Cena, tenían comunión y de repente descendió sobre ellos una reverencia a las cosas del Señor tremenda. Una vez más, podemos ver que el conocimiento de Dios nos debe llevar directamente a un sentido de reverencia hacia las cosas de Dios. Yo no entiendo a aquellos predicadores que dicen, no, yo tengo tremenda relación con Dios. Yo me fajo con Dios en lo privado. Wow, ¿de verdad? Wow, qué espiritual eres. ¿No? Si conocemos a Dios, eso nos debe llevar a ¿qué? A una reverencia aún más profunda en cuanto a las cosas de Dios. No solamente cuando estamos dentro de la congregación debe ser esta reverencia, sino también cuando estamos fuera de ella, ya que nunca estamos fuera de la presencia de Dios. El tema de la reverencia hacia Dios y las cosas de Dios, la reverencia hacia Dios y hacia las cosas de Dios es algo que en la iglesia de hoy se ha perdido mucho.
Pero es un tema muy poco enseñado y también muy poco practicado. Cuando hablamos de reverencias a Dios, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué significa reverencia a Dios? Bueno, en Hebreos 12, voy a pedirle que vaya conmigo ahí. Hebreos 12. El libro de Hebreos hace una comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. En otras palabras, morirá. Si tocaba el monte, morías. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy, ¿qué? Espantado. Esa palabra espantado significa fobia. Estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí viene la advertencia, mirad que no desechéis al que habla, hablando de Jesús. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, somos nosotros, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no es un Dios de madera. Dios no es un Dios pusilánime que usted le dice lo que tiene que hacer y Dios, está bien, yo lo voy a hacer porque... No, Dios es fuego consumidor. Y cuando servimos a Dios, a través de servirnos los unos a los otros, lo hacemos con temor y con reverencia. ¿Cómo mostramos temor y reverencia ante su palabra? Bueno, depende de cómo escuchamos. Cuando su palabra es predicada y su corazón está divagando por otros lados, cuando su mente está en otro lugar menos que aquí, es una forma de falta de reverencia a la palabra de Dios, la cual tiene poder para salvar y para santificar. Automáticamente tomamos la actitud de decir, bueno, es que eso no es para mí, eso es para otra persona. ¿Cuántas veces usted no está en una congregación, bueno, o aquí quizás, donde de repente el pastor o el predicador está hablando de un tema que quizás normalmente no es para usted, piense usted, ¿no? No es para usted. Si fulano de tal hubiese estado aquí. ¿Sí o no? Esa actitud ahí mismo automáticamente nos desconecta del mensaje, porque decimos, no es para mí, yo no necesito eso. Bueno, quizás no lo necesitas ahora, pero ¿qué tal si lo necesitas mañana? Pero lo desechaste ayer. Eso es una falta de reverencia ante la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos su palabra, lo debemos hacer con el entendimiento de que Dios nos está hablando. Dios nos ha hablado a través de su palabra. ¿Sí o no? Yo quiero que Dios me hable. Lea la Biblia. ¿Sí o no? Y si quiere que Dios le hable audible, ¿qué tiene que hacer? Léela en voz alta.
Lo hacemos con el entendimiento de que Dios nos está hablando. Por tal razón, aquietamos nuestro corazón ante ella y nos disponemos para que Dios cambie en nosotros lo que tenga que cambiar. Otra de las maneras en que hemos perdido la reverencia en la casa de Dios tiene que ver con nuestra disposición cuando venimos a su casa. Esto puede que a lo mejor le toque un poco ahí el callo. A ver, saque el pie así para pisarle todos los callos que tiene, ¿no? Yo he estado en iglesias donde el celo por las cosas de Dios parece ser un poco extremo, escuche, en cuanto a las cosas materiales que ahí se encuentran. Por ejemplo, hay iglesias donde no se permite que cualquier persona se suba al altar. No toques el altar, ¿no? Porque es un lugar santo. Sí, lo es, pero no tampoco si alguien lo va a tocar, como usa, se va a morir. ¿No? Pero también está el otro extremo, donde entonces la iglesia, pues es un campo de pelota, donde los niños corren, los adultos hacen no sé qué, todo el mundo brinca, todo el mundo salta, como si no fuera nada, como si Dios no habitara en ese lugar. Dios ha separado este lugar como edificio para que la iglesia se congregue. ¿Sí o no? Por tanto, se debe reverencia, no al lugar con material, pero a la presencia de Dios en medio nuestro. ¿Entiende? Pero también nos hemos encontrado con el otro extremo. Las personas también tratan la casa de Dios como un lugar cualquiera. Mire, cuando usted estudia el Antiguo Testamento, se encuentra que hay reverencia en cuanto a las cosas de Dios y a la casa de Dios. Había un código de comportamiento. Nadie podía acercarse a Dios cuando quisiese, ni aun los sacerdotes. No. Tú te presentas solamente tal día, tal fecha. Cuando vengas aquí, primeramente tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y después te presentas delante de mí. Ahora, eso fue el Antiguo Testamento. Pero ¿no cree usted que hoy quizás de la misma manera deberíamos hacer? Ante presentarnos delante de Dios y decir, Señor, quiero limpiarme, quiero santificarme, quiero prepararme, para entonces poder prepararme, presentarme delante de ti. Hay una manera de presentarse delante de Dios. Eso habla de reverencia al Señor. Nadie se presentaba delante de Dios de una manera ligera. Nunca nadie se presentaba delante de Dios de manera irreverente. De otra forma quedaba muerto. ¿Qué pasaba con el sacerdote que entraba todo sucio? No sucio de de tierra, ¿no? Sucio moralmente. ¿Qué pasaba con el sacerdote? Ahí moría. Ahí moría. Gracias a Dios que ya no es así. ¿Sí o no? Imagínese usted se va a la presencia de Dios a orar y le dijo mentira al vecino. Señor, y ahí quedó explotado. Gracias a Dios por eso. Pero no significa que porque Dios nos permite ahora confiadamente entrar a su trono, que podemos entrar de una manera irreverente. ¿Me entiende? Dios merece toda reverencia. Dios es Dios. Nosotros somos polvo, Él es Dios. Le digo aún más, aún los que servían en la casa de Dios, los levitas, Dios mismo le había diseñado la ropa con la cual debían estar en el templo. Ahora, yo sé que el tema de la ropa es, ¿no? La gente enseguida se pone... La gente se ofende rápidamente, es un asunto delicado, yo entiendo, pero escuche, yo he visto y he visitado iglesias donde muchas personas van en chancletas y en chorro a las reuniones el domingo. Y yo digo, no hay reverencia en la casa de Dios. Déjame seguir aquí para no salirme del tema. Estas personas por lo general, si esto es una de esas, bueno, yo no veo a nadie con chorro y chancleta, pero estas personas por lo general tienen un concepto de Dios un poco distorsionado, porque para ellos el asistir a la iglesia un día de reunión es como algo que hacen para calmar su conciencia, es algo que tenemos que hacer el domingo por la mañana. La mayoría de ellos, cuando uno nos pregunta, yo me he sentado con algunos de ellos y le he dicho, mira acá una pregunta, ¿el domingo qué cosa es? Esperando que me digan, no, es el día del Señor. Me dice, no, es el día de la familia. Ok. ¿Y el día del Señor cuál es? No, el domingo también. Escuche,
La pregunta que le hago a tales personas es la siguiente. Si tuvieras una entrevista de trabajo en la mejor compañía que existe, ¿te vestirías de la misma manera para presentarte ante gerente? ¿Cuál usted cree que la respuesta es? Pues no. ¿Y Dios sí? ¿Y Dios sí? Yo le voy a dar un pequeño testimonio. Cuando yo me convertí, a mí siempre me ha gustado el fútbol. Siempre. Y la mayoría de las ligas jugaban los domingos. Si alguien juega fútbol aquí se enterará que era mayormente los domingos. Y yo me acuerdo con mi esposa, éramos nuevos, buscamos iglesias, o si los partidos en esa temporada eran por la tarde, buscamos una iglesia para ir en la mañana, para poder ir al partido por la tarde. Y si los partidos eran por la mañana, pues buscamos una iglesia para que fuera por la tarde para poder participar en, ¿no? Y a varias veces me funcionó, pero me di cuenta de algo, que no importaba si el partido era por la mañana o por la tarde, o si el servicio era por la mañana o por la tarde, y no chocaban el uno con el otro. Si el partido era por la tarde y yo iba al servicio por la mañana, ¿dónde usted cree que estaba mi corazón? Pensando en el partido por la tarde. Se están riendo porque son culpables todos, probablemente. Estábamos en el servicio y el predicador estaba predicando y yo estaba mirando el reloj. Necesito que termine los próximos 15 minutos para tener tiempo para calentar, para meterme, para preparar mi mente para el partido. Y estoy en la iglesia. Y si era al revés y jugaba por la mañana, ya salí del partido y me iba a la iglesia por la tarde, en la iglesia estaba pensando, en esta jugada debería haber hecho esto, aquí tenía que haberle pasado a fulano de tal, si quizás lo hubiera dado con la izquierda hubiese sido mejor, para el próximo partido. Y entonces estoy en la iglesia, pero mi mente está ¿dónde? En el partido de fútbol. Ahora, ¿por qué le hago esa historia? Porque es una falta de reverencia a la presencia de Dios. Le estoy diciendo a Dios, bueno, vengo a la iglesia, pero en realidad mi corazón está en otro lugar. Vengo a cumplir, mi corazón está en otro lugar. Tuvimos una familia que se congregó con nosotros un tiempo, claramente no está aquí en medio nuestro, pero yo recuerdo que ellos venían a la iglesia y el hijo de ellos venía con su traje de pelotero. Los que llevan con nosotros bastante tiempo quizás se acuerden. Y decía, ¿por qué un niño viene? No, es que tiene un partido de pelota después del servicio. Pero ¿por qué no lo traes con ropa de iglesia y después que se cambie? No, porque de todas maneras, que no sé qué. Y yo le decía, ¿tú no te das cuenta que cuando viene con uniforme de béisbol, escúchame bien, cuando viene con uniforme de béisbol, su actitud está en el béisbol, no está en la iglesia? ¿Y qué sucedió varias veces? El partido de béisbol se le adelantaba y tenían que salir en medio de la predicación o en medio del servicio a llevar al niño a jugar pelota. Porque él le había enseñado al niño que como él dio su palabra, que iba a jugar, tenía que estar ahí a tiempo. Y yo decía, wow. ¿Y le estás enseñando al niño a honrar a Dios y a temer a Dios? No, estás enseñando al niño a que tenga dioses ajenos delante de Dios. Falta de reverencia. La mayoría de las personas con las que he hablado acerca de este tema siempre mencionan un versículo en la Biblia que no necesariamente tiene que ver con la ropa. Escuche bien. Cuando hablo con las personas le pregunto acerca del vestuario para ir a la casa de Dios en el día del Señor. Personas que por lo general no muestran ningún tipo de reverencia hacia Dios. Por lo general citan las palabras de Dios a Samuel. ¿Se acuerda cuando Samuel estaba orando por los hijos de Isaí? En Samuel, no lo busqué, pero en Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y se va a encontrar con personas diciendo, es que Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Sí, pero lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. ¿Sí o no? Lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. De la abundancia del corazón habla la boca y se viste el cuerpo también. No está en la Biblia, pero va congruente ahí. Le voy a dar un ejemplo. Si a usted le gusta que lo estén mirando la gente por su físico, ¿qué ropa se pone usted? ¿O qué ropa se pondría? Pero ¿qué ropa se pondría usted? Una bien apretadita,
Bien sexy, ¿sí o no? De la abundancia del corazón. ¿Sí me está entendiendo? Ok, entonces, si tenemos en poco la reverencia en la casa de Dios, en el día del Señor, y pensamos, bueno, es que Dios mira el corazón y no mira lo exterior. No. Dios acaso, cuando Dios habla acerca de la vestidura, Dios habla de la vestidura en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y aun cuando estemos en el cielo, dice que Dios nos dará ¿qué? Vestiduras de lino. ¿Usted no cree que a Dios le interesa la vestidura? Una pregunta. Yo sé que a lo mejor a usted no le conviene o no le gusta, pero está en la Biblia. Es parte de la reverencia a Dios. Es parte de la reverencia a Dios. Ahora, en este versículo no se está hablando de ropa. Cuando Dios le dice, Jehová mira el corazón. Está haciendo referencia a su físico. Recuerde que Saúl también fue un hombre de alta estatura. Por lo cual lo más probable es que Samuel está buscando reemplazar a un rey de la misma estatura. No, tiene que ser alto y buen mozo. Este es el que va. Ese no es. Este es el que va. Tampoco. Este es el que no, tampoco. 7 veces. 7 veces. Y al final, ¿quién fue rey? El que estaba con tremenda peste oveja por allá enredado. A eso fue el que trajeron. El rubiecito de ojos azules. Venga, tienen un olor a... Pero este va a ser el rey de Israel. Porque Dios mira ¿qué? El corazón. Ahí sí, Dios mira el corazón. Pero el corazón refleja lo exterior. Escuche, el corazón refleja lo exterior. Como el tema de la ropa, de la actitud ante las cosas de Dios en el templo, nuestro comportamiento en la casa de Dios, etc., son temas incómodos para los oyentes, para mí no, para los oyentes. Yo me voy a apoyar en el corazón entonces. Si en verdad el corazón es lo que dicta nuestro comportamiento y nuestras actitudes, entonces tenemos que estar de acuerdo que el corazón también demuestra nuestras intenciones. Van de la mano. Van de la mano. Por lo tanto, mire, se lo dejo a usted, pregúntele al Señor si en verdad está siendo reverente ante Él con la manera en que usted se comporta dentro del santuario, si está siendo reverente con la manera en que usted se prepara para el servicio general. Ahí póngale ropa, actitud, disposición a servir, etc. Preguntémonos al Señor si nuestro corazón está reverente ante Él, porque si nuestro corazón lo está, entonces todo lo demás también mostrará reverencia y temor de que Dios está presente. En Levítico 26, voy a pedirle que vaya ahí para que no se me duerma. Levítico 26, versículo 1. Levítico 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 2. Guardad mis días de reposo y tener reverencia, o tener en reverencia, ¿qué? Mi santuario. Y ahí firma ¿quién? Yo, Jehová. Yo, Jehová. Entonces ahí viene a darle entonces una serie de condiciones de que si hacen esto, pues entonces Él bendecirá la obediencia. Pero el versículo 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En otras palabras, yo habitaré en medio vuestro. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí podemos ver cómo es que Dios promete que si obedecemos sus estatutos, si guardamos su palabra, si guardamos reverencia ante su presencia en su santuario, entonces Él moraría en medio de su pueblo. Y este tipo de temor y reverencia es lo que había caído en medio de la iglesia primitiva. El temor a Dios se había apoderado del corazón de los que habían creído hasta el punto que Dios entonces, al ver la reverencia con la cual le servían, su presencia habitaba tan pesada en medio de su pueblo que milagros y maravillas se hayan hecho por mano de los apóstoles. Dios se glorificó en medio del pueblo. Dios dijo: ustedes me honran, yo los honro.
En otras palabras, cuando el pueblo de Dios es reverente ante la presencia de Dios, Dios entonces se manifestaba con poder en medio de ellos. No había duda de que había Dios en Israel. Versículo 43, regresa conmigo a Hechos 2. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa palabra es clave, la necesidad de cada uno. ¿Qué había pasado? Dios se había apoderado de sus corazones. Dios se había apoderado de sus corazones. Por lo tanto, Dios podía moverse en medio de su pueblo tal y como Él quería hacer. El sentido de comunión los había invadido de tal manera que lo más seguro es que no podían esperar hasta que el día de reunión llegara para ir a adorar a Dios y tener comunión con sus hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿ese es el mismo deseo que tenemos nosotros? El sábado en la noche. Mañana es el día del Señor. Un buen domingo, dijo un predicador famoso, un buen domingo comienza con un buen sábado. ¿Sí o no? Usted se pasa el sábado, mire, yo no voy a criticar lo que usted hace con el sábado con lo que usted quiere hacer, pero lo digo por experiencia. Si el sábado yo me levanto temprano y me voy aquí, me voy allá, me voy aquí, y estoy corriendo por toda la Florida como una gallina sin cabeza, llego a la casa, me pongo a ver televisión, me pongo a ver canales que no tengo que ver, me pongo a ver deporte, me pongo a ver películas, me acuesto a las 2 o 3 de la mañana viendo televisión. Al otro día estoy... No, y gracias a Dios que ahora tenemos un servicio a las 1 de la tarde, antes era a las 9:30 de la mañana. Pero ¿qué sucede? Al otro día, por lo general, estamos todos cansados en la iglesia. Entonces, le dimos nuestro vigor y nuestras fuerzas a las cosas del sábado. El domingo, el Señor se lleva, ¿qué? Lo que le sobró a usted. La resaca. Se queda dormido en la iglesia, viene cansado, no puede ni aplaudir porque está cansado. Mire, déjame, no voy a decir esto porque entonces se va a tomar mal y no quiero que se tome mal. Nosotros tenemos una regla en la casa. El sábado a cierta hora se apaga todo. Eso usted lo decide con su familia si lo quiere hacer. Nosotros a cierta hora apagamos todo y empezamos a prepararnos para el próximo día. Vamos a leer, estudiamos, yo me pongo a revisar o a terminar alguna de las notas que tengo. Y dejamos preparado todo lo de la vestidura para el próximo día. ¿Hay que planchar algo? Plancha a la hora. ¿Hay que? Te deja todo. Porque eso sea el otro día cuando se levanta cansado, durmió, se acostó a las 3 de la mañana en la televisión. Y al otro día, corre, dale, ¿qué camisa me pongo? Hay que plancharla. No, así mismo, Dios mira el corazón, ¿no? Y venimos a la iglesia que parece que salimos de una botella, ¿no? Todo arrugado. Todo arrugado. Ahora, no, se lo digo en manera de... Pero escuchen, si usted le da toda su energía... Mira, yo se lo doy como consejo como pastor. Tenga un tiempo, haga el sábado lo que usted quiera hacer. Sea con la familia, haga lo que quiera. Mientras honre a Dios, por supuesto. Pero deje un tiempo donde ya usted empieza... ¿No? Mira, mi hija de por sí es muy activa. ¿No? A lo mejor usted la conoce. Es muy activa. Ella no puede ver mucha televisión, porque la luz azul del televisor le causa a ella y se pone más. Y llega un momento que decimos, no. Ya, apaga lo que estás viendo, vete a leer un rato, camina a los perros, siéntate con el pajarito de afuera, lo que sea. ¿Para qué? Para que su cerebro empiece como que a... Pero es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, para prepararnos para el próximo día. Si no, le vamos a dar al Señor lo que nos sobra. Escuche, le vamos a dar al Señor lo que nos sobra. Y Dios no nos dio a nosotros lo que le sobró. Yo creo que usted entienda eso. Dios nos dio lo mejor. ¿Por qué no darle a Dios lo mejor? ¿Por qué no darle a Dios lo mejor? El estar juntos no puede ser reducido a solamente los días de reunión, ya que era imposible tener tantas personas a la misma vez en el templo, pero algunos comentaristas están de acuerdo que se juntaban también en las casas durante los tiempos donde no había reunión en el templo. Mira, siempre estaban en casa de alguien. Siempre. Tanto era su amor los unos por los otros que aún sus propiedades estaban a la disposición de aquellos que padecían necesidad. Escuchen, esto es algo, un versículo que muchos lobos
se han aprovechado de él para sacarle las cosas al pueblo. ¿A usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, demuestre a Dios que usted le ama y déle la casa a la iglesia. Y la gente de buen corazón, ¿qué hace? Le da las casas a estos lobos y los carros. Y mientras ellos están paseando con tanto dinero y con tanto no sé qué, los pobres de la iglesia están pasando necesidad. Están pasando necesidad. Eso no es lo que significa aquí este pasaje. Nadie decía tener para sí algo propio. Ni la bicicleta oxidada. Todo lo que poseían estaba a la disposición del que lo necesitara. Voy a seguir. Esto es un milagro en sí. Es un milagro en sí. En ningún lugar del libro de los Hechos vemos el mandamiento de parte de Dios de vender propiedades para suplir las necesidades. No lo ve. Ni los apóstoles dijeron, bueno, si quieren ser cristianos tienen que vender sus cosas y dárselo a la iglesia. Tampoco está ahí. Tampoco está. Fue algo que surgió de ¿qué? De su propio corazón. ¿Esto quién lo hace? Dios. Esto lo hace Dios. La pregunta entonces es, ¿de quién fue la idea? ¿Quién tuvo la genial idea de decir, mira, yo tengo propiedades que me sobran, hay necesidad aquí, déjame vender 2 o 3 propiedades y con el dinero vamos a darle a la familia? ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, no sabemos a quién se le ocurrió. Pero entonces tenemos que regresar a un tiempo atrás donde Cristo da de comer a un pueblo enorme 2 veces. No lo tiene que buscar, pero en Marcos 6 y 8 se ven 2 escenas donde el Señor alimenta a 9,000 personas, 4,000 primero y 5,000. Con solamente unos panes y unos peces, ¿no? Y en ambas ocasiones no solo comieron y se saciaron, sino que también sobró comida. 12 cestas la primera vez, 7 cestas la segunda vez. Lo que muestra que Dios no solamente suple nuestras necesidades, sino que nos da más abundante de lo que pidamos. ¿No cree usted que tiene más de lo que necesita? Todos tenemos más de lo que necesitamos. Gracias a Dios por eso. Pero lo que Dios nos da que nos sobra, ¿usted no cree que también sea para compartir con aquel que padece necesidad? La Biblia lo establece. La Biblia lo establece. Que Jesús haya multiplicado los panes y los peces y que haya provisto de alimento al necesitado de tal manera es un milagro. Imagínense, 3 pancitos y 2 pececitos, esto es lo único que tenemos. Y comió todo un batallón de gente y sobró. ¿Es un milagro o no es un milagro? Ahora, lo mismo sucede en esta iglesia primitiva en cuanto a la necesidad de los hermanos. Recordemos que la mayoría de estas personas habían viajado desde bien lejos para celebrar la fiesta de las semanas, la cual culminaba en el día de Pentecostés. Y algunos habían viajado cerca de 1,600 kilómetros. No había autobús en aquel tiempo, ni aerolíneas, ni carros tampoco, ni bicicletas oxidadas había. Sí, pero el camello tampoco podía montar 8 familias o 8 gente de la familia. Iban a matar al camello. Entonces, la travesía para ir para Jerusalén a celebrar la fiesta de las semanas se preparaba con anticipación. Imagínense levantarse el día anterior, todo cansado, hay que ir para Jerusalén. No, había un tiempo de preparación, había un cierto tipo de reverencia a las cosas de Dios. Entonces, ¿cuánto usted cree que se demoran 1,600 kilómetros caminados? Bueno, yo me metí en Google y puse 1,600 kilómetros caminados y habla por lo menos de, yo creo que 129 horas o algo así, caminando, o más, o más. Bueno, saca la cuenta, es cantidad de horas. Si que nosotros caminamos ahora 15 minutos y estamos pidiendo agua. Eran días, semanas. Y quizás para algunos hasta meses, porque dice que venían hasta de las regiones de África y de Jerusalén a África, habían 6,000 y pico de kilómetros. Dije, no, esta gente está loco ya, están pasados. Pero tanto era el celo por las cosas de Dios, aunque servían a Dios de una manera equivocada, escuche, que así vamos a ir y todo. Pero escuche qué sucede, esta gente llega a Jerusalén, viene el día en Pentecostés, comienzan a hablar en lenguas, en su propio dialecto, las maravillas de Dios, Pedro predica, se convierten. ¿Y esas personas qué hacen? ¿Regresan a dónde? Muchos de ellos dijeron, no, regresar otra vez para allá, para buscar mis cosas, para mudarme para allá. No, para eso me quedo aquí. Y se quedaron en Jerusalén. Gloria a Dios que la iglesia creció.
3,000 se convirtieron. Y después de una semana, 5,000 se convirtieron. Gloria a Dios. Dios está añadiendo a la iglesia. Pero la iglesia ahora enfrentaba un reto. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Gloria a Dios. Pero gloria a Dios. ¿Dónde vamos a meter a toda esta gente? ¿Cómo la van a dar comida? Especialmente siendo cristianos. Pues en aquel tiempo, la persecución estaba comenzando. Que si usted iba a una entrevista de trabajo decía, religión, cristiano. Ah, no, mijo, aquí no te vamos a... No, porque eres cristiano. A los cristianos los trataban bien mal. Eran considerados enemigos de Roma. Y así todo, seguían creciendo. No tenían trabajo, no tenían casa. Y ahí es donde entra entonces el milagro de cada uno de ellos suplir la necesidad de los unos a los otros. ¿No tienes dónde dormir? Vente para mi casa. Pero tú tienes un apartamentico ahí, pues ahí nos acomodamos. Pero lo que tienes en la nevera es 1 litro de leche. Bueno, ahí lo partimos a la mitad, le echamos agua. Nos arreglamos. Estas personas entonces que se habían quedado en Jerusalén, habrían renunciado a sus trabajos, sus negocios, sus propiedades, lo habían dejado todo por amor al Señor. Y de la misma manera que Cristo de manera milagrosa proveyó para ellos en el desierto cuando surgió la necesidad, la iglesia fue movida a proveer para las necesidades de aquellos que no tenían de comer ni dónde dormir. Y esto fue algo que Dios mismo puso en el corazón de ellos para hacer por el necesitado. En sí, esto es un milagro. Esto es un milagro, porque el hombre natural mira siempre por lo suyo propio. Y aún así como cristianos a veces se nos... ¿no? No, tengo que asegurarme que yo esté primeramente bien para poder. El hombre natural no tiene en su corazón el deseo de dar al necesitado sin recibir nada a cambio. Te encuentras con muchos jugadores de béisbol que donan millones, pero la razón por la cual lo hacen es para no tener que pagar taxes o impuestos por ellos. O no lo hacen con de una manera correcta. Pero escuche, una vez más vemos la mano de Dios moviéndose en el corazón de su pueblo. Escuche, de los cristianos se dice lo siguiente, tome nota. Cuando el corazón del hombre es impregnado por el Espíritu de Dios, el cual proveyó al Cordero primeramente para nuestra salvación y también provee para nuestras necesidades, este corazón que era antes de piedra, ahora es movido también a misericordia por el necesitado, por el desvalido, y demuestra su caridad, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Cuando Dios abre el corazón del hombre, se muestra porque el hombre también abre sus manos. Es natural del Hijo de Dios extender al necesitado. Usted y yo estamos incapacitados para salvación y Dios extendió su mano para con nosotros. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez vemos la referencia de la perseverancia en las cosas del Señor en el templo. Ellos no abandonaron la doctrina, ellos no abandonaron el congregarse, ni tampoco lo tenían en menos. ¿Para qué ir a la iglesia hoy? Hoy me siento mal, me duele la cabeza. Pero mañana va a trabajar con dolor de cabeza. Para la iglesia no, para el trabajo sí, ¿no? Para ellos era prioridad estar en comunión con Dios y con los hermanos. La alegría que habla aquí este versículo, que emanaba de ellos, no era causa de la comida que estaban compartiendo. Podían tener un lechón asado o podían tener una ensalada orgánica. Cualquiera de las dos que fuera, estaban contentos. ¿Con qué? Solamente por el hecho de que tenían compañía, de que podían compartir con el necesitado. Esta alegría se debía a la compañía que tenían en su hogar. El hecho que pudieran compartir con sus hermanos era más que suficiente que toda la abundancia que podrían tener. Era más que suficiente. Ellos entendían cuán bueno y delicioso era habitar los hermanos juntos en unidad y en armonía. Ahora, hoy en día se nos hace difícil compartir los alimentos con nuestros hermanos. ¿O no? ¿Sí o no? Decía así. Yo diría que no. Y gloria a Dios por eso. Incluso animamos a que todos abran sus puertas para que también compartan su mesa. No solamente con el que no tiene,
sino que también lo hagan por cuestión de comunión. Aquí los domingos normalmente los hermanos se van los unos con los otros, se van al restaurante y comen aquí, comen allá, ¿no? Pero siempre lo hacen con los mismos hermanos, porque entonces hay una... o cambian, o se alternan los hermanos. ¿Sí o no? Mire, yo hablaba con personas de la congregación que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo siento de parte de Dios, de mi corazón, invitar a diferentes familias que normalmente no salen con otros hermanos. Si usted nota, hay hermanos que sí salen a comer, pero quizás hay otros que no tienen la posibilidad. Y esos hermanos que no tienen la posibilidad muchas veces se van para su casa. En lo que usted está allá en el restaurante pasándola chévere, esos hermanitos se van, no, Dios te bendiga, y se van para su casa. ¿Por qué? Miren, no se ría. ¿Por qué no entonces decir, tú sabes qué? En vez de irme con fulano y tal, que siempre me voy con ellos, ¿por qué no invito mejor si puedo? ¿Por qué no me voy con ellos? Y así comparto con ellos. Así extiendo la gracia que Dios me ha dado para con ellos también. Es una manera de tener comunión con los hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos toman el reto? Túnese los hermanos. Túneselos. Fájese por los hermanos. No, ¿con qué te vas? Con fulano. No, yo me voy con ellos esta semana. Ya tú te lo llevaste la semana pasada. Me tocan a mí ahora. ¿No? Y cuando los invite a comer, no esté pensando en el menú. Ay, que ordenen solamente el arroz. Sea amplio. Dios es amplio en perdonar. Sea amplio en perdonar. Cuando el hermano diga, no, ¿sabe qué? Me voy a comer esas patas de cangrejo y de langosta, se ven tan buenas. Y usted mira el precio y dice, $40. Así como dice William, gloria a Dios. Mira, no hay nada mejor, le digo una cosa, no hay nada mejor que una estaca en el bolsillo. ¿Sí o no? Entienda cómo está con una puñalada en el bolsillo, porque libera el corazón. Es mejor que Dios apuñale el bolsillo y el corazón esté libre. Hermano, lo voy a invitar a comer. ¿A dónde? No, vamos a McDonald's. Se lo digo por experiencia. A mí me pasaba eso. De verdad, a mí me pasaba. Yo lo hacía. A veces invitaba a alguien a comer, mi esposa es testigo. Y a veces invitaba al principio, ya no lo hago. Y íbamos a comer a algún lugar y yo estaba en el menú. Yo siempre he sido así. Yo voy a una tienda y cuando entro por la tienda, puede ser la tienda más cara. Yo voy al lugar donde dice clearance. Ahí voy yo directo primeramente. A mí no me interesa que los demás me estén ofreciendo. No, mira, esto, no. Vos para allí. Si allí no hay, entonces considero. Así soy yo. Y a veces he invitado a los hermanos y estamos sentados mirando el menú y yo decía, uy, está caro, no sé qué. Yo voy a pedir una ensalada, ¿no? Y por dentro me estaba muriendo de hambre. Y decía, yo por lo menos ordeno una ensaladita para que no se vaya, ¿no? No irnos por encima. Y Dios me corrigió un día bien grandemente y me dijo, si vas a invitar así, no invites a nadie. Quédate con tu dinero. Así que, mire, se lo digo, cuando yo le invite, aprovéchese. Está grabado. El pastor dijo que, ¿no? Pero vamos a ser justos. Cuando usted me invite, para mantener esto no se puede hacer con ensalada solamente. Mire, el versículo 47 nos da un parámetro acerca de lo que debemos hacer cuando nos reunimos. Dice, alabando a Dios. Alabando a Dios. Y este alabar a Dios no significa necesariamente que tenía que ver con cantar canciones o cánticos de alabanza mientras se reunían. Ni tampoco tenía que haber una enseñanza cuando se reunían. Simplemente quiere decir que todo lo que hacían traía alabanza a Dios. Traía gloria a Dios. Quiere decir que los temas de conversación honraban a Dios. Sus conversaciones eran para la gloria de Dios. No había nada impuro que se pudiera entrometer en ese tiempo de comunión los unos con los otros. Qué triste es ver cuando los cristianos se reúnen para compartir los alimentos, pero los temas de conversaciones deshonran a Dios. Deshonran a Dios. Mire, si hay algo que acompaña muy bien cualquier plato de comida, condimentos, es el chisme y la crítica. Eso pega con todo. ¿Sí o no? A hacerse los santos. Oh, no, yo no sé qué tal el pastor. Son como la sal y la pimienta.
Cuando usted no era cristiano y se reunía con sus amigos, ¿hablaban cosas que edificaban? ¿O le sacaba, como decíamos nosotros, le sacamos el pellejo a la gente? Ahí criticábamos a todo el mundo, al que no estaba presente, al que estaba presente en eso. Y criticar, ¿sí o no? Sea honesto, ¿sí o no? Pero uno sabe que a veces como cristianos hacemos lo mismo. Y después lo hacemos con no, es que es para orar por ellos, ¿no? Entonces, gastamos 4 horas criticando y 2 minutos orando por ellos. Creo que la balanza todavía está bien, ¿no? Cuando nos reunimos para acusar, criticar y juzgar, escuche, sin justo juicio a los hermanos, esto es algo que por muy entretenido que sea, desagrada a Dios. El chisme entretiene, ¿sí o no? Ay. El chisme entretiene. Y la venganza es dulce. Estoy siendo sarcástico. Escuche, incluso los chistes de doble sentido no deberían ni siquiera ser temas de conversación con los del mundo, cuanto menos en una mesa de los hijos de Dios. Mira, por tanto que usted no le puede decir a la gente lo que tiene que hablar y lo que no tiene que hablar, no comparta con ellos. Póngase colorado por un momento. Así lo hicieron conmigo. Yo me sabía todos los chistes de doble sentido que usted pueda ver. Y comenzando mi vida cristiana, comenzando de nuevecito, un día no voy a decirle el chiste cuál fue, pero estando en casa de unos hermanos, estábamos conversando y yo hice un chiste de muy mal gusto, que para mí estaba muy cómico, pero era de mal gusto. Recuerdo cuando hice el chiste, todo el mundo se quedó serio, nadie se rió. Yo me sentí tan mal. ¿Cómo usted se siente cuando usted hace un chiste y nadie se ríe? Se siente mal, ¿no? Porque a usted le gusta que se rían. Pero yo hice ese chiste que era bien sucio, y recuerdo que todos se quedaron serios. Y uno de ellos me miró serio y me dijo, nosotros no jugamos así. Para mí fue como varias, ¿no? No una sola, varias. Pero me sirvió. Nunca más, nunca más. No solamente Dios los usó a ellos para corregirme. Dios me trajo una convicción tan grande de pecado en ese momento que dije, nunca más. Y hasta el día de hoy. Estamos hablando de casi... ¿Cuándo nos convertimos nosotros en el 98? Sí, casi 20 años. Nunca más. Sin embargo, a veces yo he escuchado cristianos que hacen un chiste aquí, que son de doble sentido, y es como que, ¿really? Come on. Entonces, todo lo que hacían ellos cuando se reunían, alababa a Dios, daba gloria a Dios. Aseguro que sus conversaciones son de temas que agraden a Dios. Apártese de aquello, la Biblia dice que llamándose hermanos, hacen tales cosas. En la iglesia, oh, gloria a Dios, aleluya. Y fuera de la iglesia, son completamente diferentes. La Biblia dice, apártese de ellos. Apártese. ¿Lo invitan a comer? No, gracias. Aunque le sirvan el mejor plato, no, gracias. Y el día que venga y le diga, mira, yo he notado que cada vez que yo te invito tú no me aceptas. Esta es la razón por la cual no te acepto. Por esto, por esto, por esto y por esto. Ahora, a la persona no le va a gustar. También hágalo con humildad y con mansedumbre y con amor, pero diga la verdad. No sé qué, no, ¿quién soy yo para juzgar? No, dígale. Fieles son las heridas del amigo, ¿sí o no? Entonces háblele con la verdad. Aunque no le guste, aunque no le inviten más. Desquítese invitando al pastor. ¿Ya? Y se le pasa rápido. Estos cristianos del primer siglo, aún con menos conocimiento teológico que muchos de nosotros, habían encontrado la clave para una vida en comunión que agradaba a Dios. Perseveraban en la sana doctrina, en la comunión los unos con los otros, la santa cena, las oraciones, se proveían las necesidades los unos a los otros, se reunían en las casas a partir del pan con alegría y sencillez de corazón. Y todo lo que hacían traía gloria a Dios. Y esto hacía que tuvieran favor con todo el pueblo. Escuche bien. Y que la gente de afuera viera cuánto amor se tenían los unos a los otros. Y ese fue el vehículo que Dios usó para entonces añadir gente a la iglesia. Le voy a dar un secreto, que no es secreto, pero un secreto. Dios nunca va a añadir a una iglesia, escuche bien, nunca va a añadir una iglesia si la gente de la iglesia no sabe cómo cuidar de esa alma que llega.
Dios no le va a confiar a esa iglesia tal alma. Entonces piense que cuando una persona nos visita, viene, usted lo trae al final, después de 50,000 invitaciones, lo trae por la oreja a la iglesia y al final dice que sí. Escuche, la iglesia es el espejo que refleja el amor de Dios. Y la gente de afuera son bien rápidas para darse cuenta si en la iglesia hay división o si hay comunión. No piense que la gente de afuera son tontas, o que no saben, o que no, es que no son espirituales. Créanme que muchos de ellos tienen más discernimiento que la gente dentro de la iglesia. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Con esta iglesia que comenzó, perseveraban en estas cosas, tenían reverencia hacia las cosas de Dios, perseveraban, se amaban los unos a los otros, se proveían. Dios entonces decía, déjame entonces añadir a la iglesia, porque sé que los van a cuidar, sé que los van a alimentar. Dios entonces usaba este amor para mostrar a un mundo tan egoísta y lleno de odio y rencor que existía un lugar donde cada pecador, escuche bien, cada pecador era bienvenido. Yo creo que eso se le quede en su cerebro por un minuto. Cada pecador era bienvenido. ¿Qué sucede si el día de mañana por esa puerta entran un grupo de lesbianas? O de homosexuales, o de satanistas. ¿Se sentirían bienvenidos aquí en la iglesia? Ahora, sentirse bienvenido no es simplemente usted decir, no, sigan haciendo lo que usted quiera, Dios te ama. No. Pero es mostrarle a ellos de que aquí los recibimos. El que cambia es Dios, no nosotros. El Espíritu Santo es quien trae convicción, no nosotros. Y muchos de ellos, usted no pensará que es así, pero muchos de ellos van a veces a iglesias donde son rechazados para aumentar en ellos el rechazo hacia las cosas de Dios. Para tener más leña para decir, no, que la iglesia, mira cómo me trata. Y que aman y que nos aman. ¿Acaso Dios no los amó a nosotros? La iglesia de Corinto estaba llena de esas personas que habían sido, porque dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados. ¿Dónde van a ser lavados y limpiados si no en la iglesia? Entonces, si entra por ahí alguien que a usted no le agrada porque tiene un estilo de vida diferente, abrácelo, dígale, Dios te bendiga. Eso no se pega. Eso no se pega. Si entra a los lados suyos, no, venga, siéntese aquí conmigo. Sí, gloria a Dios. Usted se quedará aturdido de cómo Dios puede usar esa obra de amor para alcanzarlo. Y decir, ¿tú sabes qué? No todos son iguales. Aquí sí viven lo que la Biblia dice. Ahora, como estoy diciendo, eso es diferente a decir, no, sigue viviendo tu vida a tu manera porque Dios te ama como quiera. No, se le va a predicar el Evangelio a ellos de la misma manera que se le predica al ladrón, al mentiroso, al adúltero, al borracho, de la misma manera. La gente no se va al infierno porque es homosexual, la gente se va al infierno porque rechazan a Cristo. Escuche bien, rechazan a Cristo. Esta la conversación la tuve yo con un muchacho en mi vecindario. Él va a una iglesia, no sé qué iglesia va, pero es que sí va a bautizar, me decía. Y decía, ¿qué significa el bautismo? Ay, yo no sé. ¿Y te vas a bautizar y no sabes qué significa el bautismo? No, yo pasé porque todo el mundo pasó. ¿Y el pastor sabe que tú estás haciendo eso por eso? Sí, pero nosotros que hacemos los viernes que vamos y jugamos con los juguetes y tienen game night. Y no hablan a usted acerca de doctrina, no. Yo no sé. Yo casi como que llamo al pastor para decirle, haga una pregunta. Estás haciendo hijos del diablo doble hijo del diablo. Lo estás confundiendo. Hay una diferencia, la iglesia tiene que hacer una diferencia. Y en uno de los comentarios que me dijo, no, los homosexuales se van para el infierno. Yo le pregunté, ¿y por qué se van para el infierno? Dice, no, porque son homosexuales. Digo, ¿estás equivocado? ¿Estás equivocado? La gente se va al infierno, escuche bien, porque rechazan el sacrificio de Cristo. Allá no van a ser solamente, en el infierno no estarán solamente los homosexuales, hay borrachos, idólatras. ¿Y cuál es la causa de eso? Rechazaron el sacrificio de Cristo.
Dios usa entonces este amor de la iglesia para mostrar a un mundo tan egoísta y lleno de odio y rencor que existía un lugar donde cada pecador era bienvenido, donde cada pecador sería amado por su prójimo independientemente de dónde venía ni qué pecados había cometido. Y este es el mismo lugar que hoy debería existir para aquellos que andan buscando un lugar de refugio donde puedan ser amados, escuche bien, y aceptados. Entienda lo que quiero decir con amados y aceptados. No es, bueno, haz como tú quieras, Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero también Dios aborrece al pecador. Eso de que Dios aborrece al pecado, pero no al pecador, eso está incorrecto. Dios aborrece al pecador. Cuando Dios el día de mañana, el día de juicio, juzgue a las naciones, ¿a quién va a echar al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Dios los añadía a la iglesia y allí habrían de ser salvos a través de la predicación de la palabra. Pero escuche, lo que los atraería a ellos sería la demostración de amor que se tenían el uno al otro. Esta es la mejor manera de atraer personas a la iglesia. No, ven a la iglesia que tenemos un programa para los niños. No, ven a la iglesia porque tenemos unos doctores que vienen a hacerle análisis de sangre gratis a la gente. O ven a la iglesia porque tenemos compras para darle a la gente de gratis. La gente viene a buscar y se va. Lo he experimentado varias veces en otras iglesias. Venga todo el mundo a la iglesia, aquí tenemos latas de comida, tenemos no sé qué, la gente viene, da su número de teléfono, si es que da su número de teléfono, o lo pone equivocado, o da el número del vecino, ¿no? Sí, me puede llamar, gracias por la compra, gracias, Dios los bendiga. Se fueron andando. Y la iglesia, dentro de la iglesia hay necesidad. Y estamos entonces tratando de atraer a la gente de afuera. Se llevaron la comida, nunca regresaron. ¿Ese fue el propósito de la iglesia? Para nada, para nada. Lo que atrae a la gente a la iglesia, lo que Dios confía a la iglesia, ¿qué cosa es? El amor que nos tenemos los unos por los otros. ¿Usted iría a un lugar donde se siente rechazado? Sea honesto, ¿sí o no? Va un día y en el momento de rechazo se va por la puerta y no regresa más. Lo mismo es con la iglesia. Lo mismo es con la iglesia. Esta es la mejor manera de atraer a las personas a la iglesia. Créame que cuando nos amamos los unos a los otros, no hay otro sistema más efectivo para atraer las personas al Señor. No lo hay. No lo hay. En Juan 13:34, y termino con esto. Juan 13:34, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál usted cree que es? No tiene que buscar. ¿Usted sabe cuál es? Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. Ah, caray. ¿Por qué tuvo que poner eso ahí? ¿Cómo nos amó Cristo a nosotros? ¿Cómo nos ama Cristo a nosotros? Aún. Dice que su amor fue manifestado de tal manera que aún siendo pecadores, aún siendo rebeldes, enemigos de Dios, Dios nos amó. Aún siendo así, Dios nos amó. Dios no dijo, bueno, cuando mejores un poco, cuando te superes en tu carácter, cuando tengas cierto grado de escolaridad, cuando tengas una universidad, cuando ya dejes de decir tantas mentiras, entonces yo te voy a amar. No, estamos hundidos en el lodo cenagoso, aún ahí Dios nos amó y nos sacó. Y nos limpió, nos purificó, nos dio un manto, nos dio un anillo, nos trajo a su reino, nos hizo hijos y coherederos. Y nos ha dado vida eterna. Fíjese el amor de Dios hasta dónde llega. Sin embargo, este es el mismo mandamiento que Dios nos da a nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el versículo 35 va en línea con el de Hechos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mira, al amor no es un sentimiento. Aquí lo hemos predicado muchas veces. No es un sentimiento, es una decisión que tomamos, consciente de que tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser pacientes con los demás. No nace de la noche a la mañana, ni tampoco nace en nuestros corazones. ¿Sabes? Cuando te sientes en mi corazón, no. Al contrario, tenemos que decir a nuestro corazón lo que tiene que hacer. Y no hacer lo que el corazón diga, porque engañoso es el corazón y perverso.
más que todas las cosas. Entonces, es en nosotros decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tengo dificultad amando a fulano de tal, a fulana de tal, o a los fulanos de tal, o a la fulana de tal. Me cuesta trabajo por esta razón, por este motivo, pero yo quiero aprender a amarlos. Yo quiero aprender a amarlos. Pero es trabajo, ¿qué? Nuestro. Sentarnos delante de Dios y confesar nuestra debilidad. Señor, ¿sabes qué? Yo en mis fuerzas no sé hacerlo. En mis propias fuerzas yo no sé hacerlo. Yo no sé amar. Si no fuera por Cristo, yo no sabría amar a mi esposa. Escuche bien. Si no ha sido por el amor que Cristo ha derramado en mi corazón, yo no sabría amarlos a ustedes. Ni a mi hija. Pero tiene que ver con qué? El amor que Dios ha tenido por mí. La paciencia que tiene por mí. La gracia que derrama sobre mí. Que aun cuando me caigo, me levanta, me restaura, me edifica. Ese es el mismo amor que tengo que tener yo por el prójimo. Y eso es lo que nos llama a Dios hoy. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento teológico? ¿De qué nos sirve venir a todos los servicios? ¿De qué nos sirve tener tantas diferentes Biblias si no somos capaces de amarnos los unos a los otros? Si no estamos ni siquiera dispuestos a aprender a amarnos los unos a los otros. Pero eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Yo lo quiero invitar, por favor, pónganse de pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, como guía. A saber cómo andar los unos con los otros, a saber cómo amarnos los unos a los otros. Estos 7 versículos de Hechos 2, Padre, reúnen la esencia y el propósito de la iglesia. Y hay tantas iglesias buscando cómo llenar programas, cuántos ministerios abrir, cuántas personas alcanzar. Y aún dentro de ella misma hay personas que no se aman las unas a los otros. ¿Cómo así podrías tú confiar? Personas que vienen destruidas, con necesidad de ser amados y aceptados dentro de una iglesia que no practica el amor. Es incongruente pensar. Decirte, Señor, envía gente, envía personas, confíanos almas para no amarlas. Padre, yo quiero pedirte en esta tarde que tú comiences por nosotros. Que tú comiences por cada uno de nosotros. Que el deseo de amar a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo, aún a los que son difíciles de amar, comience, Señor, por una decisión propia. Primeramente, reconocer que solos no podemos hacerlo. Apartado de ti, nada podemos hacer. Necesitamos, Señor, dependemos de ti a cada momento, aún para amar. Y tu mandamiento va aún más allá de amar. Nos llamas a amar como tú nos has amado. Yo quiero pedirte por la iglesia, Señor. Yo la presento delante de ti. Tú conoces cada uno de los corazones aquí presentes. Tú conoces a las personas que le batallan al perdón, le batallan a la paciencia, le batallan al extender gracia y misericordia, le batallan al demostrar amor para con el cónyuge, para con el prójimo, Señor. Padre, yo quisiera orar por la iglesia. Señor, yo te pido que tú nos infundas de tanto amor que sería imposible acarrear contiendas por tanto tiempo. Que nuestros corazones, Señor, sean sensibles a tu voz, a tu espíritu y a tu dirección. Que seamos obedientes cuando tú nos dices, ve y reconcíliate con tu hermano. Padre, te pido que tú nos hagas sensibles a tu palabra y a tu voz, y que vayamos, que dejemos nuestra ofrenda en ese lugar, que seamos tan prontos para pedir perdón como para perdonar, para reconciliarnos los unos con los otros. Pero reconocemos, Señor, que dentro nuestro existe todavía el orgullo, que se enseñorea muchas veces de nosotros.
Pero yo te pido, Señor, que podamos desechar las obras de las tinieblas, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Enséñanos a amarnos los unos a los otros de la misma manera que tú nos has amado. Enséñanos a perdonarnos los unos a los otros como tú nos has perdonado. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón como tú lo eres. Enséñanos a ser santos como tú eres santo, Señor. Yo te pido por la iglesia hoy, Señor. Si hay alguien en medio nuestro que tiene necesidad de aprender a amar, Padre, yo quiero pedirte que tú obres tan profundamente en su corazón, que le sea imposible estar así un día más. Un día más. Hermanos, el Señor los llama hoy a la reconciliación. Si usted tiene algún pleito con algún hermano, algún sentimiento contrario con algún hermano, le ruego en el nombre del Señor, reconcíliese con su hermano. Reconcíliese con su hermano. No lo deje pasar. No deje pasar para mañana, lo voy a hacer la semana que viene, lo voy a hacer. No, hágalo hoy. Hágalo hoy. Si tiene que salirse de su asiento a pedir perdón o a perdonar, hágalo. Sea obediente a la voz de Dios. Padre, te pido que tú nos ayudes, Señor. Haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles a tu palabra. Queremos demostrar con nuestros hechos y con nuestro amor de que somos tus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros, Señor.